Buenos días, soy Isabel Nava, estudiante de primer año de medicina. Junto con mis compañeros Emily Pirela y Samir Dorduz, les estaremos hablando hoy sobre los transportadores de glucosa. Principalmente, ¿qué es un transportador de glucosa? Es una proteína integral de membrana, la cual va a facilitar el movimiento de la glucosa a través de la membrana plasmática. Continuando con la explicación de mi compañera Isabel, vamos a hablar ahora acerca de la estructura química general de los GLUT. Los GLUT son glicoproteínas de 45 a 55 kilodalton. La estructura general de los GLUT se caracteriza por tener 12 hélices transmembrana en estructura alfa hélice. Estas hélices forman un canal a través del cual la glucosa y otros sustratos pueden ser transportados. Los GLUT funcionan mediante un mecanismo de acceso alternante, en el cual el transportador cambia de conformación para alternar la apertura de un sitio de unión al sustrato hacia el lado interno o externo de la membrana. Este mecanismo permite el transporte pasivo de glucosa a favor de su gradiente de concentración. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura química general de los transportadores de glucosa SGLT1 y SGLT2. Estos son proteínas de membrana que facilitan el transporte de glucosa a través de las membranas celulares en el intestino y los riñones. Estas proteínas pertenecen a la familia de cotransportadores de sodio-glucosa y tienen estructuras similares, aunque presentan diferencias en su afinidad y localización funcional. La estructura general de estos transportadores incluye múltiples dominios transmembrana. En el caso del SGLT1, se ha identificado que la mitad carboxilo terminal de la proteína es crucial para la unión del azúcar, lo que sugiere que esta región es importante para la especificidad del sustrato. La literatura médica sugiere que la estructura de estos transportadores está diseñada para facilitar la unión y el transporte de glucosa en presencia de sodio, y que las diferencias en la afinidad y el acoplamiento entre SGLT1 y SGLT2 están determinadas por variaciones en sus secuencias de aminoácidos y configuraciones estructurales. Clasificación de los transportadores de glucosa. Tenemos dos tipos de transportador de glucosa: los transportadores GLUT, los cuales son transportadores por difusión facilitada para exosas, y los transportadores SGLT, que son transportadores ligados a glucosa y a sodio. Hablando de los tipos de transportador GLUT, tenemos el GLUT1, el cual es el más abundante en el cuerpo humano y su función es la absorción de la glucosa. Su principal sustrato es la glucosa, pero también transporta galactosa, manosa, glucosamina y ascorbato reducido. Su Km es bajo, por lo tanto presenta una alta afinidad por la glucosa, y se encuentra en el tejido nervioso, en el tejido embrionario, en los eritrocitos, en los riñones y en el colon. Normalmente el GLUT1 se expresa con una o más isoformas de los tipos de GLUT en los distintos tejidos. El GLUT2 tiene como función la absorción y la liberación de la glucosa. Su principal sustrato es la glucosa, pero también presenta una afinidad baja por la galactosa, la manosa y la fructosa, y una alta afinidad por la glucosamina. Su Km es alto, por lo tanto su afinidad por la glucosa es bajo. Es muy importante resaltar que el GLUT2 es el principal transportador de glucosa en los hepatocitos y también se encuentra en las células beta pancreáticas y en el intestino delgado y en los riñones. El GLUT3 tiene como función la absorción de la glucosa. Este transporta glucosa y galactosa. Su Km es bajo, por lo tanto su afinidad por la glucosa es alta. Este se encuentra principalmente en el cerebro, es decir, en el tejido nervioso, aunque también se ha encontrado en menor cantidad en el miocardio fetal y en el adulto, en la placenta, en el hígado y en el tejido muscular. La presencia de este transportador coagregado con el GLUT1 en el tejido nervioso habla a favor de que éste tenga funciones de mantenimiento de la glucosa en las neuronas. La función del GLUT4 es la absorción de la glucosa estimulada por la insulina. Este transporta glucosa, su Km es bajo, por lo tanto presenta una alta afinidad por la glucosa y se encuentra en el tejido muscular estriado esquelético y en el cardíaco y en el tejido adiposo. Este GLUT no se expresa en el tejido embrionario. El GLUT5 es un transportador específico de fructosa, en la cual su función es la absorción de la fructosa. Este GLUT presenta un Km alto, por lo tanto su afinidad es baja y se encuentra principalmente en las células del ribete en cepillo del intestino delgado, donde van a mediar el paso de la fructosa desde el lumen a las células intestinales. Se encuentra también en bajos niveles en los eritrocitos, en los riñones, en los espermatozoides, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. El GLUT6 es un transportador de glucosa y de fructosa. Su Km es alto, por lo cual tiene una baja afinidad por la glucosa y se encuentra en el cerebro, en el vaso, en los leucocitos y en el tejido hepático. El GLUT7 es un transportador de glucosa y fructosa, el cual tiene una alta afinidad, tiene un Km bajo, y se encuentra en el intestino delgado, en el colon y en la próstata. En el caso del GLUT8, este se encarga de la absorción de glucosa y el transporte de la fructosa. Su Km es bajo, por lo cual tiene una alta afinidad y se encuentra en los testículos.
Y el GLUT9 es un transportador de glucosa y de fructuosa, el cual tiene un km bajo, por lo tanto presenta una alta afinidad y se encuentra mayormente en los riñones, en hígado y en menor cantidad en el intestino delgado, en la placenta, en los pulmones y en los leucocitos. Los transportadores SGLT son proteínas de membrana, los cuales transportan vitaminas, aminoácidos, glucosa e iones a través de la membrana plasmática. Estos transportadores obtienen su energía del gradiente electroquímico del sodio. Como tal, existen 4 tipos de transportadores SGLT. En este caso estaremos hablando de los SGLT1 y los SGLT2. Los transportadores SGLT1 se encuentran principalmente a nivel del ilion, lugar en el cual sucede la absorción de los monosacáridos, como sería la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa. Este es un transportador específico para la absorción de la glucosa y de la galactosa en las células epiteliales del ribete en cepillo. Este presenta una alta afinidad por la glucosa y su acoplamiento es de 2 iones de sodio por 1 mol de glucosa, lo que significa que transporta 2 iones de sodio por cada molécula de glucosa. Los transportadores SGLT2 tienen como función la reabsorción del sodio, la glucosa y el agua a nivel renal bajo los mismos principios que el SGLT1. Se encuentra principalmente en los túbulos contorneados proximales del riñón y este tiene un acoplamiento de 1 mol de sodio por 1 mol de glucosa. Los cotransportadores de sodio-glucosa, SGLT1 y SGLT2, facilitan el transporte activo de glucosa a través de las membranas celulares. Vamos a hablar acerca de estos mecanismos de acción. Primero, hablemos del SGLT1, de su mecanismo de acción. Este mecanismo se conoce como transporte activo secundario. El SGLT1 se encuentra principalmente en el intestino delgado y en el túbulo proximal del riñón, y es responsable de la absorción de glucosa. En el dominio extracelular se encuentran aminoácidos con la cadena lateral cargada negativamente, y en este sitio se van a unir 2 iones de sodio protonados. Cuando esto se une, este SGLT cambia, y esto permite la acoplación de la molécula de glucosa. Luego la proteína vuelve a cambiar y pasa de ser extracelular a intracelular. Y ya dentro del citoplasma del enterocito la proteína va a perder afinidad por la glucosa y la libera en el interior del enterocito. Y también pierde afinidad por el sodio y lo libera también dentro del enterocito. El contraportador de sodio-glucosa tipo 2, el SGLT2, vamos a hablar de su mecanismo de acción. Este es una proteína ubicada en el túbulo proximal del nefrón renal, responsable de aproximadamente el 90% de la reabsorción de glucosa filtrada. El mecanismo de acción del SGLT2 implica el transporte de glucosa contra su gradiente de concentración. Por 1 mol de glucosa entra 1 mol de sodio, utilizando el gradiente electroquímico de los iones de sodio como fuente de energía. Ahora, los contraportadores de glucosa, específicamente el transportador de sodio-glucosa tipo 1, el SGLT1, y el tipo 2, el SGLT2, desempeñan funciones cruciales en la fisiología humana, particularmente en la absorción y reabsorción de glucosa. Vamos a hablar de esta importancia de cada uno. El SGLT1. El SGLT1 es fundamental para la absorción rápida de glucosa y galactosa en el intestino. Este transportador facilita el transporte activo de glucosa al interior de las células intestinales. Además, el SGLT1 también está implicado en la secreción de incretinas, como el péptido similar al glucagón tipo 1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que son importantes para la regulación de la glucosa. Ahora, por otro lado, si hablamos de la importancia del SGLT2, este se expresa principalmente en el túbulo proximal del riñón. Es donde es responsable de la reabsorción de la mayor parte de la glucosa filtrada. Este proceso es crucial para prevenir la pérdida de glucosa en la orina y mantener así la homeostasis. La inhibición del SGLT2 ha sido explotada terapéuticamente para tratar la diabetes tipo 2, ya que reduce la reabsorción renal de glucosa, disminuyendo así los niveles de glucosa en sangre. Además, los inhibidores del SGLT2, conocidos como gliflocinas, han demostrado tener efectos nefroprotectores y cardioprotectores. La investigación también ha sugerido que el SGLT2 podría estar implicado en ciertos tipos de cáncer, como los adenocarcinomas pancreáticos y prostáticos. En resumen, los contrasportadores de sodio-glucosa, SGLT1 y SGLT2, son esenciales no solamente para la regulación de la glucosa en condiciones normales, sino también como objetivos terapéuticos en diversas patologías. Buenos días, yo voy a hablarles sobre el mecanismo de señalización de la insulina y cómo este proceso permite la translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 a la membrana celular. Este proceso es fundamental para la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Primeramente, para poner en situación, la insulina es una hormona producida por el páncreas en respuesta al aumento de la glucosa en la sangre, como ocurre en el periodo postprandial. Cuando la insulina se libera, viaja hacia a través del torrente sanguíneo y se une a los receptores de la insulina en la superficie de la célula, principalmente en las células musculares y adiposas. Esta unión es específica y activa al receptor.
Esta unión es específica y activa al receptor. La unión de la insulina al receptor provoca un cambio conformacional en el receptor, lo que lleva a su autofosforilación. Esto significa que el receptor se añade al grupo fosfato a sí mismo en ciertos residuos de tirosina. Esta autofosforilación crea un sitio de unión para las proteínas intracelulares como el sustrato del receptor de la insulina. Una vez que el sustrato del receptor de insulina se une al receptor, también se fosforila, lo que activa su función. Que estas son las vías de señalización, siendo una de las más importantes de la vía de fosfatinoinositol 3 quinasa. Esta enzima convierte el fosfatinoinositol en fosfatinoinositol 3, 4 y 5 trifosfato. Luego de esto sucede la activación de AKT, o también conocido como PKB. Gracias al PIP3, esta activa a la AKT, que es crucial para la translocación del GLUT4. También tiene múltiples funciones en la regulación del metabolismo celular, incluyendo la promoción de la síntesis de proteína y la inhibición de la apoptosis. Gracias a la activación de la AKT, permite que suceda la translocación de los GLUT4, desencadenando la movilización de las vesículas que contienen GLUT4 desde los compartimentos intracelulares hacia la membrana plasmática. Estas vesículas son transportadoras a lo largo del citoesqueleto, que actúa como una autopista dentro de la célula. Una vez que las vesículas llegan a la membrana plasmática, se fusionan con ellas. Este proceso es mediado por las proteínas específicas que facilitan la fusión de la membrana, permitiendo el GLUT4 se inserte a la superficie de la membrana celular. Y por último, para terminar este mecanismo, gracias al GLUT4 que se encuentra en la membrana, la célula puede captar glucosa a través de un torrente sanguíneo de un proceso de transporte facilitado. Esto significa que el GLUT4 permite que la glucosa entre en la célula sin necesidad de energía adicional. Ahora sí, para terminar, hablando sobre los efectos niveles de la glucosa, debido a la translocación del GLUT4 y posterior captación de la glucosa, ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, promocionando la energía a la célula y contribuyendo al equilibrio metabólico del organismo. Y por otro lado, hablando sobre la importancia médica de los transportadores de glucosa y con transportadores de sodio y glucosa, son esenciales para el metabolismo energético y la homeostasis de la glucosa en el organismo. Su importancia médica es evidente en diversas condiciones patológicas que afectan el transporte y la regulación de la glucosa. Un ejemplo relevante de la enfermedad conocida como el síndrome de Fanconi-Biclen se asocia con una deficiencia de transportadores GLUT2. Esta condición genética rara se caracteriza por una incapacidad de transportadores adecuados a la glucosa y otros azúcares al hígado, riñones e intestino. Los pacientes pueden presentar síntomas como hipoglucemia, problema de crecimiento, hepatomegalia, trastornos renales. La identificación de esta enfermedad ha resaltado la importancia del GLUT2 en el metabolismo de la glucosa y su papel crucial en el mantenimiento de niveles adecuados de azúcar en la sangre. Por otro lado, los inhibidores de los contraportadores de sodio y glucosa 1 también han sido objeto de estudio en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, como la diabetes tipo 1 y ciertos trastornos relacionados con la absorción intestinal. Al bloquear este transportador se puede reducir la absorción de glucosa en el intestino, lo que contribuye a su mejor control glicémico.